Vizcaíno, perdón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, señora, conectado desde hace algunos minutos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. También, ay Dios, también nos acompaña la señora Yamile y la señora Ana Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias que compartan con nosotros este espacio, este momento, con tantas dudas, preguntas que tenemos ahora frente a lo que estamos pasando. Les agradecemos mucho ingresar para poder ayudarnos. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos atentos. No sé, tú me dirás, ¿tenemos algunas inquietudes o tenemos de pronto nosotros la posibilidad de presentar o de realizar alguna presentación? Quisiera, digamos, como que pronto nos indicaras y por supuesto nosotros estamos atentos a la manera en que consideren que podemos nosotros participar. Sí, pues sería súper importante entonces que si desean compartirnos la presentación y ya en el momento, en el transcurso de la charla, poderles hacer algunas preguntas. Claro que sí, listo. Ya. Entonces, si me permiten, entonces voy a compartir en este momento pantalla. Permítanme, voy a compartir ahora. Les agradecería si me confirman si en este momento se está viendo. Sí, señor, sí se está bien. Sí, Vale, señor. perfecto. Muchas gracias. Bueno, mira, desde el Ministerio de Educación Nacional, fundamentalmente, pues bueno, estuvimos conversando con la Secretaría de Integración Social de la ciudad de Bogotá, pues por supuesto, identificando como opciones y soluciones para que podamos ofrecerle a nuestras instituciones educativas, jardines infantiles y también colegios, pues digamos, apoyos que hemos venido diseñando desde el Gobierno Nacional. Hoy quisiera referirme fundamentalmente al Fondo Solidario para la Educación, que fue establecido a través del decreto 660 de este año, del año 2020, y con el cual hemos diseñado un mecanismo para el pago, para financiar el pago de pensiones en jardines y en colegios privados de todo el país, y que en este momento se encuentra vigente. Consideramos, por supuesto, que este es digamos, el tema que nos convoca con mayor urgencia. Pues ya vamos a ver más adelante un poco cómo está el tema de las convocatorias, pero que particularmente pues hemos hecho el esfuerzo desde el gobierno nacional por tratar de abrir esta línea de apoyo, este proceso específicamente también para jardines infantiles. Pues de hecho, creo que aprovecho y me presento, creo que no lo he hecho. Mi nombre es, yo soy el director de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional, soy Jaime Vizcaíno y pues por supuesto creo que el tema de jardines, por eso hago el énfasis en el tema de jardines, porque pues por supuesto hace parte de nuestra misión como dirección técnica en el ministerio. Antes de iniciar, solamente pues una orientación muy rápida, también desde el Ministerio de Educación Nacional hemos venido generando una serie de lineamientos y orientaciones sobre cómo desarrollar la atención de los niños y niñas en primera infancia en el marco de la emergencia. Tenemos de hecho la Directiva 7, que fue emitida el 6 de abril de 2020 y en la cual se establecen orientaciones para brindar la atención educativa de los niños y niñas en primera infancia. Y allí me parece importante resaltar, pues a propósito digamos, de las inquietudes que se han expresado a través del chat, que con los niños y niñas en primera infancia, nuestra orientación, nuestra recomendación como ministerio es que las herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en este caso las comunicaciones por WhatsApp, vía telefónica o también las herramientas virtuales, sean fundamentalmente para comunicarnos con las familias. Pues los niños y niñas a esta edad, la idea es que, por supuesto, se expongan lo menos posible a pantallas. De ninguna manera quisiéramos reemplazar la interacción que tienen los niños y niñas en los jardines infantiles, digamos, con otras personas y con otros niños, reemplazarla por una interacción con pantallas. Consideramos que la vía es más bien ofrecer herramientas y ofrecer orientaciones para que las familias realicen actividades de interacción directa con los niños y niñas en sus casas, pero bajo la orientación, bajo la comunicación y bajo la experiencia y conocimiento que tienen los jardines infantiles acerca de cómo promover el desarrollo. En vista digamos, de estas orientaciones,
qué pena, me salió un momento de la conversación, pero retomando un poco el propósito del fondo de solidaridad, lo que buscamos es justamente ofrecer este apoyo para que los padres de familia valoren la posibilidad de continuar el proceso educativo de los niños y niñas en primera infancia en el marco de esta situación. Hemos sido testigos, por supuesto, reconocemos que el sector educativo para la primera infancia ha sido duramente golpeado por esta situación. Muchas familias consideran que ya no es necesario o que no requieren el servicio porque pues ahora tienen los niños en casa, y desde el sector educativo básicamente hemos hecho un esfuerzo por mostrar que cuando un niño o una niña asiste a un jardín infantil, no solo le están brindando un servicio de cuidado, que es fundamentalmente con lo que se puede asociar de primera mano, no, le está brindando un servicio educativo. Y un servicio educativo se expresa en conocimiento, se expresa en saber, se expresa en orientaciones técnicas que se brindan, desde, en este caso desde los jardines, para que las familias encuentren en el hogar posibilidades de desarrollo de los niños y de las niñas. No es un tema únicamente de cuidado, es un tema también de promoción del desarrollo, y en esto los jardines infantiles tienen una experticia que es el valor agregado, en este caso de contar con el servicio en el marco de la emergencia. Por eso hemos querido también lanzar este fondo de solidaridad para que pueda ayudar también y pueda financiar el pago de pensiones en jardines infantiles. ¿Cómo funciona el fondo de solidaridad? Voy a referirme muy rápidamente como a las condiciones. ¿Cuál es el propósito del fondo? Otorgar créditos educativos condonables. Yo creo que es muy importante considerar aquí los dos componentes de la palabra. Por un lado es un crédito. Es exactamente, ¿qué significa esto? Que son unos recursos que son susceptibles de devolverse, pero ¿cuándo no se devuelven? Con la segunda palabra, cuando se condonan. Cuando se cumplen las condiciones de condonación, cuando se cumplen los requisitos de condonación, los padres de familia no tienen que devolver, digamos, el valor del crédito. Ese es el mecanismo que se ha establecido, y básicamente lo que busca es que con los créditos se puedan financiar los costos educativos, los costos de pensión, fundamentalmente, durante el año 2020, para familias que se encuentren en mora en una o más mensualidades correspondientes a este mismo año. Esto, como le decía, está establecido a través del decreto 662, qué pena que tuve una imprecisión, ha hecho 660, es el 662 del 14 de mayo de 2020, y pues está recientemente expedido por parte del gobierno nacional todo el lineamiento operativo como tal de este fondo. ¿Qué cubre la línea? La línea cubre un valor máximo de 1.200.000 pesos por niño o niña postulado. Ojo, es por niño o niña, no por familia, sino por niño o niña. A la hora de hacer la solicitud del crédito como tal, se puede hacer una solicitud individual por cada uno de los niños y niñas. En este caso, el valor máximo corresponde a 1.200.000 pesos y se refiere específicamente al concepto de pensión. Es decir, aquí no se está financiando la alimentación, ni se están financiando costos de transporte, ni matrícula, no. Se está financiando fundamentalmente los costos de pensión, que son los costos mensuales en este caso. Como es 1.200.000 pesos, básicamente, ¿cómo se configura ese valor? Se configura, digamos que aquí hay dos consideraciones, uno el valor y otro la cantidad de mensualidades. Se cubren hasta 6 mensualidades y el valor máximo es de 1.200.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos, por ejemplo, un jardín infantil o una institución educativa donde el valor mensual de la pensión es de 150.000 pesos, lo máximo que se financian son 6 meses. 6 meses por 150.000 pesos, en este caso corresponde a 900.000 pesos. Si el valor es de 200.000 pesos, por supuesto 6 por 2, 12, eso nos da el tope, nos da la posibilidad de cubrir los 6 meses por este valor. Pero si, por ejemplo, un colegio o una pensión tiene un colegio o un jardín tiene un valor de pensión de 350.000 pesos, el valor máximo en este caso, que es 1.200.000, se cubriría con 3 mensualidades, que son 350.000 pesos, esto nos daría 1.050.000, e incluso se podría financiar hasta 150.000 pesos más, y hasta ahí se llegaría al tope. Este entonces es el funcionamiento
del fondo, y este es el valor máximo que se aplica para, digamos, para las familias que se postulen. Ya vamos a explicar un poco cómo es el mecanismo de postulación. El plazo. Los beneficiarios que no cumplan con la condonación, ya vamos a ver más adelante los requisitos de condonación, deberán reembolsar el valor financiado en un plazo de 24 o 36 meses contados a partir del periodo de gracia. ¿Y cuál es el periodo de gracia? 18 meses. Estando hoy en el mes de julio, significa entonces que el periodo de gracia se extiende casi que por lo que resta de todo el año, lo que resta de este año 2020, más el año 2021. El periodo de gracia, que es un periodo de 18 meses, en este caso se extiende, iniciaría, si una familia adquiere este crédito, iniciaría, y no cumple los requisitos de condonación, iniciaría el pago, escuchemos, digamos, tengámoslo en cuenta, iniciaría el pago en 2022, en enero del 2022, teniendo en cuenta todo el periodo de gracia. Y en enero del 2022 tiene un plazo de entre 24 y 36 meses para pagar lo solicitado, que en este caso es 1.200.000 pesos por cada niño o niña postulado en la familia. Ese es un poco el escenario. Y bueno, la tasa de interés, yo creo que con esto también vale la pena mencionarlo. La tasa de interés es básicamente el IPC, esto es la inflación. En este caso no es interés de ninguna de las partes, del ministerio, del ICETEX, del gobierno nacional, de ninguna manera cobrar una tasa de interés. Lo único que se busca, y en este caso, al ser la tasa de interés igual a la inflación, lo único que se busca es recuperar el valor del dinero, no más, el valor que el dinero pierde a lo largo del tiempo. No hay ninguna tasa de rentabilidad, no hay ningún margen de intermediación, no hay ningún otro componente de la tasa de interés, únicamente digamos, el crecimiento de la inflación, en este caso certificado por el DANE. Evidentemente, pues si hay una mora, pues la tasa, allí sí hay una penalidad, una penalidad de 8 puntos porcentuales por encima del IPC, pero eso solamente para el caso, digamos, en que se presente esta situación. ¿Cuál es el procedimiento para este fondo? Hay una convocatoria abierta a colegios y jardines que en este momento está vigente. ¿Qué tienen que hacer los colegios y jardines? Postularse y postular a sus familias. La convocatoria está abierta en este momento en la página del ICETEX. Allí están los pasos, los vamos a ver también ahora más adelante. Allí se llenan unos formularios, unos requisitos, y este es el primer paso. Una vez los colegios y jardines se postulen y postulen sus familias, de parte del Ministerio de Educación hacemos una verificación de establecimientos y generamos un listado de posibles aspirantes. Con esa verificación viene una fase 2 del fondo. La fase 2 corresponde en convocar a las familias que fueron postuladas por los colegios y jardines. Esto sería una convocatoria cerrada, no se haría de manera abierta, sino se haría de manera cerrada únicamente a través de los correos electrónicos proporcionados por los colegios y jardines a través del formulario de inscripción. Y ya, después de hacer la convocatoria, evidentemente son las familias quienes se encargan de hacer la inscripción. Después de hacer la inscripción, pues se hace una verificación de requisitos y una aprobación por parte del comité del fondo, se legaliza y se hace el giro al colegio o jardín. Con estas dos fases, entonces, funciona el fondo. Anunciar entonces que en este momento estamos en la fase 1 y que todavía, por supuesto, estamos a tiempo de aspirar a participar. ¿Qué documentos deben aportar los colegios y jardines? Los colegios y jardines deben aportar los siguientes documentos. Estos se deben anexar a la solicitud que se realiza a través de la página de ICETEX. Primero, un formulario de solicitud, por supuesto, básico, un formulario de solicitud de inscripción. Segundo, la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación. Tercero, el acto administrativo de autorización de tarifas y costos educativos del régimen de matrículas. El cuarto, el listado de los alumnos. Esto es una base de datos en Excel que se debe adjuntar, que ya viene, por supuesto, formateada desde el ICETEX, que se descarga a la hora de hacer la inscripción. Se adjunta este listado de alumnos, se hace el listado se hace por estudiante, se hace por niño o niña. Por eso insistimos en que se puede inscribir más de un niño o una niña por familia. En este caso, la inscripción se hace individual por cada niño. Que tengan pues, pensión, que tengan mora por un periodo igual o mayor a un mes. Y pues hay unas condiciones, por supuesto, para remitir este Excel. Tiene que ir con unas características del archivo particular para que se puedan hacer las compilaciones desde el ICETEX. Un certificado de cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque en este caso el giro, si sale aprobado, si sale beneficiario un determinado estudiante
con el fondo, el giro se hace directamente al establecimiento educativo, en este caso al colegio o al jardín. Por eso es necesario adjuntar el certificado de cuenta bancaria para que, por supuesto, tengamos certeza de la cuenta a la cual se realizaría el giro de recursos. La copia del RUT, del Registro Único Tributario del titular de la licencia de funcionamiento, y una declaración juramentada suscrita por el rector en el que conste que el jardín o colegio no está en curso en una sanción relacionada con la licencia de funcionamiento. Esto, pues, por supuesto, con el ánimo de establecer que, pues, las instituciones educativas y jardines que se vinculen y que aspiren al funcionamiento, digamos, en este caso, a ser beneficiarios del fondo, no estén incursos en procesos de sanción. Para los jardines infantiles, evidentemente, jardines infantiles que no tienen licencia de funcionamiento, hay algunos que la tienen, hay otros que no. En caso de que no la tengan, de que no tengan licencia de funcionamiento, pueden presentar soporte de su inscripción en el RUPEI, el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, que es un registro que tiene el Ministerio de Educación Nacional, pero para el caso de Bogotá también pueden presentar el soporte de estar inscritos en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales, SIRS, de la Secretaría Distrital de Integración Social. Esto en lugar del requisito número 2, y con respecto a la resolución de costos, a la resolución de tarifas y costos, pues como tampoco en este caso se tiene establecido para jardines infantiles, se puede reemplazar con una certificación de los costos de pensión, certificación que en este caso debe ir suscrita, por supuesto, por el representante legal del jardín infantil y pues por el, digamos, revisor o contador, por la autoridad, digamos, del jardín en materia contable. Los colegios, también que se establece con respecto a los colegios, pues no se puede limitar la participación de las familias. En este caso, la invitación es que los colegios y jardines convoquen a las familias, a todas las familias, que no sea, digamos, una participación selectiva, sino todo lo contrario, que se haga de la manera más abierta posible para que las familias, por supuesto, puedan informar al establecimiento educativo acerca de su interés o no de participar en esta convocatoria. Importante entonces, no son todas las familias del colegio o jardín, son las familias que se encuentren en mora y que a la fecha, que hoy, 4 de julio, ya presenten mora en alguna de las mensualidades, incluso desde marzo. Yo creo que vale la pena también mencionarlo. Es desde marzo en adelante. No nos sirven, en este caso, moras del año pasado ni moras de enero y febrero, porque el fondo está dirigido fundamentalmente a mitigar los efectos de la pandemia y en ese sentido solamente aplicarían la mensualidad de marzo en adelante, mensualidades anteriores no se tendrían en cuenta. La información que reporte en el formulario debe estar relacionada, digamos, con el valor de la pensión mensual. En el caso, pues, de encontrar información que no coincida, información que no sea consistente entre las autoridades, digamos, entre las resoluciones de tarifas y los valores adeudados, pues, por supuesto, se revisarán las inconsistencias debidamente. En este caso, bueno, ¿qué deben presentar las familias? Las familias, una vez, digamos, hayan sido establecido como el listado por parte del ICETEX sobre cuáles familias pueden acceder al crédito, las familias deben cumplir con los siguientes 4 requisitos. Primero, haber sido postulados. Si no fueron postulados, pues por supuesto no les va a llegar la convocatoria y no les va a llegar un poco la información requerida para acceder al fondo. Tener una o más mensualidades en mora a la fecha de solicitud del crédito, pero insisto, son mensualidades que inician en marzo. Antes de marzo no se podría financiar este tipo de mensualidades. Tercero, diligenciar el formulario de solicitud. Evidentemente, las familias también tendrán que diligenciar un formulario de solicitud. Y el cuarto es no ser deudor moroso del ICETEX únicamente. Si tiene mora en otros establecimientos bancarios, si tiene de pronto reportes en Data Crédito o en algún otro lado, eso no lo revisamos, únicamente se revisa que no sean deudores morosos del ICETEX. ¿Qué documentos deben aportar las familias? El documento de identidad del solicitante, por supuesto, recibo de servicio público donde conste, donde se verifique el estrato socioeconómico, una declaración juramentada donde conste la imposibilidad de pago de las pensiones y este documento pues deberá ser autenticado en notaría. Por supuesto, esto ¿qué es lo que buscamos? Que los solicitantes, en este caso las familias, tengamos como soporte que evidentemente las familias no pueden y definitivamente certifican ante una autoridad pública como es una notaría
que no pueden asumir una o más pensiones, que es fundamentalmente lo que se está solicitando o lo que se estaría cubriendo a través del Fondo de Solidaridad. ¿Qué criterios se tendrían en cuenta para la selección de los beneficiarios? Evidentemente aquí aspiramos a ayudar en la mayor medida posible a los estratos socioeconómicos más bajos, por lo cual los estratos 1 y 2 tendrán una puntuación de 40 puntos a la hora pues, de establecer la selección de quién se beneficia. El estrato 3 tendría 20, 4 20 puntos, y, perdón, estrato 3, 30 puntos, estrato 4, 20 puntos, y estrato 5 y 6, 5 puntos. Que tengan 5 o más hijos da una puntuación mucho mayor, 3 o 4 hijos da una puntuación de 25, y 1 o 2 hijos una puntuación de 20, y los ingresos. Los ingresos del padre o acudiente, evidentemente, entre menos ingresos, mayor puntuación, menor a 1 millón de pesos, 30 puntos, entre 1 y 2, 20, entre 2 y 3, 15, entre 3 y 4 millones, 10 puntos, y más de 5 millones, una puntuación de 8. ¿Con esto qué se hace? Evidentemente una calificación de prioridad y una priorización de las familias a las cuales se les otorgaría el crédito como tal. En caso de que hayan empates pues, entre familias, ya el criterio de desempate como tal viene siendo la hora, minutos y segundos digamos, a la cual fue realizada la solicitud a través de la página web del ICETEX. ¿Cómo estamos en este momento en fechas? La convocatoria fue publicada el 24 de junio. La inscripción al ICETEX, esto es el diligenciamiento del formulario y el envío de los listados y de los documentos, está abierto hasta el 7 de julio, esto es hasta el martes, hasta el próximo martes. Está abierta la posibilidad de hacer la inscripción en el ICETEX. Entre el 8 y el 15 de julio, que esto es básicamente una semana, entre el 8 y el 15 de julio, en el término de una semana, vamos a hacer entre el Ministerio de Educación e ICETEX la revisión de todos los documentos aportados, y el 16 de julio, que en este caso viene siendo un jueves, si mal no estoy, se publicaría el listado de colegios y jardines y se comunicaría a cada establecimiento el listado de posibles aspirantes. Muy importante tener en cuenta dos cosas. Primero, el hecho de inscribirse no significa salir beneficiado. En efecto, necesitamos nosotros verificar información, necesitamos nosotros calificar, necesitamos puntuar. Y eso nos arrojará una priorización. Esto, digamos, por un lado, los establecimientos educativos, jardines y colegios, pero también por el otro lado, las familias. Si un determinado establecimiento educativo propone una lista de 1000 familias, no significa que las 1000 familias vayan a salir, en este caso, digamos, favorecidas. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, hay que verificar temas de estratos, temas de ingresos del hogar, la información relacionada con las deudas, por ejemplo, la cantidad de periodos adeudados. Todo esto nos dará información suficiente para establecer una lista, una priorización de tanto de establecimientos educativos como de familias para acceder al fondo. Y en este sentido, pues por supuesto, la publicación y la comunicación vendrá con esa información acerca de la selección y puntuación. Para la fase 2, que ya es una vez seleccionadas las familias, se abre la convocatoria a través de los correos electrónicos reportados en los formularios enviados por los jardines y colegios a partir del 17 de julio, y entre el 17 y el 27 de julio tendrán estas familias el tiempo para diligenciar el formulario en el ICETEX, vincular la información requerida y pues por supuesto ya digamos establecer como los criterios iniciales para poder otorgar el crédito condonable. Luego se verifican requisitos y calificación, se adjudica el crédito el 10 de agosto, se publican los resultados el 11 y la legalización del crédito como tal se realizaría entre el 11 y el 28 de agosto, pero los giros, los desembolsos a los establecimientos educativos y jardines, establecimientos educativos, perdón, entendiendo jardines y colegios allí, se hace a partir del 18 de agosto. ¿Qué se requiere para condonar? ¿Qué se requiere para condonar el crédito? Básicamente, el siguiente requisito, digamos que el requisito varía, pero en el fondo es uno solo. Un certificado de estudios, donde conste que el estudiante está matriculado en un grado posterior al que fue objeto del crédito. ¿Y eso cuándo se debe presentar? 2 meses antes de la finalización del periodo de gracia. Insisto, si hoy estamos en julio, el periodo de gracia concluye en diciembre del 2021. 2 meses antes, esto es en el mes de octubre de 2021, la familia tiene que certificar
que el niño para el cual pidió el crédito está matriculado en un grado posterior. Si terminó siendo repitente, si terminó, digamos, en un colegio distinto, esto, digamos, son casos que de todas maneras estamos revisando, ¿no? Lo importante en el fondo es que se mantenga en el sistema educativo como tal, pero si la familia dice que no, que es que pidió el fondo y no, que el otro año no lo matricula, lo lamento, pero ahí no se está cumpliendo el caso, el requisito de condonación y evidentemente será un recurso que pasa a cobro. Entonces aquí muy importante es que mantener a los niños y niñas en el sistema educativo. Bueno, que estaba en grado 11, evidentemente uno va a continuar en grado 12 el año próximo. ¿Qué se requiere? Únicamente el título de bachiller. Que obtenga el título de bachiller y que lo presente. Si obtuvo título de bachiller, se le condona el crédito. Así de sencillo, así nomás. Y si los niños, si son niños de jardín que pasan a colegio, evidentemente se requerirá, por un lado, un certificado que demuestre que el niño concluyó el año 2020 en el jardín para el cual pidió el crédito y que para el año siguiente, como estamos hablando de octubre de 2021, que en el año 2021 se encuentra también matriculado y continúa estudiando. Ese es fundamentalmente el requisito que hay que presentar para la condonación. Permanencia, continuidad de la trayectoria educativa de los niños y niñas. Eso es todo. Evidentemente, si no continúa la trayectoria, eso significará pues, que entrarán a ser casos a evaluar por parte del Ministerio y del ICETEX. Los porcentajes de condonación son diferenciales por estrato. Para el estrato 1 y 2, la condonación es 100%. Eso quiere decir que no paga ni un solo centavo. Si una familia, de estrato 1, porque incluso puede ser más de un niño, pero si una familia de estrato 1 pide el crédito para un niño, se le otorga y se le financian hasta los 6 meses, si al año siguiente el niño está en un grado posterior y continúa en el sistema educativo, 100%, no tiene que pagar un peso. Así de sencillo. Para el estrato 3, se le condona el 90%. Si pidió 1.200.000 pesos, el 90% significa que solamente va a quedar debiendo el 10, o sea, solamente va a quedar debiendo 120.000 pesos. Eso es lo único que va a quedar en este caso debiendo a través del crédito para una familia de estrato 3. Para el estrato 4 la condonación es del 50%, es decir, hasta 600.000 pesos se condonan, en este caso por cumplir el requisito, y pues la familia, por supuesto, tendrá que entrar a pagar los otros 600.000 pesos. Y para estratos 5 y 6, pues la condonación sí es de 0%, pero pues por supuesto está abierta la posibilidad para que también familias, yo creo que esto también es muy importante, el hecho de que no se condone no significa que no sea beneficioso. Claro que es beneficioso, por dos razones. Uno, porque se le estaría otorgando hasta 1.200.000 pesos por cada niño, pero es 1.200.000 pesos que entre hoy, julio y diciembre del 2021 no van a ser cobrados. Y que en el momento en que pasen a ser cobrados, que esto es diciembre de 2022, la tasa de interés es la inflación. Va a ser únicamente la inflación. Así que es mucho más beneficioso que adquirir un crédito en el sistema financiero, que pues por supuesto allí la tasa de interés no solamente contiene la inflación, sino también unos puntos de intermediación y otros puntos por rentabilidad. La tasa de interés es la más baja del mercado, así que pues por supuesto también está abierta esa posibilidad. ¿Cómo se hace el proceso de inscripción? Primero, pues hay que ingresar al micrositio asignado, en este caso en la página web del ICETEX, a programas especiales. Allí se le da clic en el botón formulario de solicitud. Luego allí se hace un registro. Tienen que hacerse un registro. ¿Cómo se hace el registro? Ingresando un correo electrónico y digitando una contraseña. Luego el ICETEX le manda un correo electrónico al solicitante con, digamos, con los datos para el ingreso. Allí lo que tienen que hacer es dar clic para finalizar ese registro y ya una vez se realiza este procedimiento, inicia entonces el cargue de documentos. Se ingresa con el usuario y contraseña registrados, en este caso a través de la página, y allí entonces ya en el vínculo que se abre a través de la página del ICETEX, se selecciona la línea de pensiones, jardines y colegios 2022, se ingresa a la línea, en este caso se diligencian todos los módulos que están establecidos aquí en este formulario, por ejemplo, el de autorización del tratamiento de datos, que esto simplemente valida, digamos, el consentimiento con el tratamiento de la información que da el ICETEX. Se tienen que diligenciar los datos del solicitante, que corresponde en este caso al rector o representante legal de la institución educativa del jardín. Se debe diligenciar el módulo de historial académico,
todo lo relacionado con los costos, en este caso, los costos establecidos para los diferentes grados, ¿cierto?, del establecimiento. Y también se debe entonces adjuntar o también se debe diligenciar datos laborales y financieros, que es fundamentalmente la información bancaria para poder realizar los giros del recurso. Lo demás, pues por supuesto, se deben cargar los documentos, son 7 documentos, digamos, los mencionamos hace algunas diapositivas, de la autorización, la licencia de funcionamiento, la certificación bancaria, todos los que mencionamos anteriormente. Y luego en el módulo SARLAF, perdón, se ingresa toda la información relacionada con las relaciones financieras y las relaciones con las organizaciones. La base de estudiantes, allí se tiene que adjuntar una base de estudiantes, estos estudiantes, digamos, por supuesto allí tiene que estar relacionado la ciudad de residencia, el nombre, el tipo de documento, número de documento, correo electrónico, muy importante que el correo electrónico esté escrito correctamente, que no nos pase lo que a uno a veces le pasa cuando digita que se le van 2 letras cambiadas, entonces no escribió Gmail sino Gamil, que no escribió Hotmail sino Hometail, que no pasen ese tipo de cosas porque pues por supuesto eso implica que el correo electrónico no les va a llegar. Muy importante que el correo electrónico sea, digamos, correcta, que esté diligenciado correctamente, que se verifique que existe, porque pues evidentemente en el momento en que se realiza la convocatoria abierta, si rebota el correo electrónico se perdió la posibilidad digamos, de participar y de acceder al fondo. El valor de la pensión mensual, en este caso, debe ser coincidente, consistente con el valor reportado en el formulario de inscripción. Y pues en el caso de la resolución, estamos verificando porque en algunos colegios, en algunos establecimientos educativos, se otorgan unos valores, o se autorizan, perdón, unos valores por resolución, pero finalmente se establecen otros. Allí creo que lo importante es que sea inferior, ¿cierto? Que sea igual o menor. Si en efecto la resolución dice que se autoriza, voy a decir cualquier cosa, 200.000 pesos, y resulta que en el valor de la pensión mensual dice que 250.000, allí ya entramos en inconsistencias que no es, digamos, que no nos permiten avanzar. Entonces es muy importante que haya consistencia entre el valor registrado en este formulario y el valor establecido a través de la resolución de costos, insisto, igual o menor. Esa es un poco como la orientación. Verificar que todo esté, por supuesto, completo, y ahí luego se da el clic en el botón de completar. Ya para la segunda fase, pues las familias también tienen que diligenciar unos formularios, estrato, rango de ingresos, número de hijos a cargo, etcétera, y pues también deben presentar, digamos, como toda la documentación. En caso de dudas o en caso de inconvenientes con el proceso de inscripción, toda la línea de atención la maneja en este caso el ICETEX. El ICETEX es la entidad que resuelve las dudas y el ICETEX es la entidad que se encarga de orientar sobre el acceso al Fondo de Solidaridad. En este caso, desde el Ministerio de Educación, hemos pues establecido como las condiciones para el acceso, pero toda la asistencia técnica y todo el soporte con el respecto al formulario que no me carga este documento, que yo como hago que estaba diligenciando y me sacó, todo este soporte lo brinda el ICETEX. En el ICETEX, en la página del ICETEX, también en atención al ciudadano, hay una serie de preguntas frecuentes, hay también canales de atención, chat en vivo, línea de atención por teléfono. Allí, digamos, el ICETEX ha dispuesto toda su capacidad operativa para brindar la orientación y la atención a los establecimientos educativos en esta primera fase y ya digamos en la segunda fase directamente con las familias. Que simplemente pues señalar ya para terminar que el propósito nuestro como ministerio y con el ICETEX en este caso es contribuir a que los colombianos alcancen sus sueños y pues por supuesto de la mano con sus familias, porque pues en el fondo lo que buscamos con este fondo de solidaridad y con esta iniciativa que se ha establecido desde el gobierno nacional es que podamos garantizar la continuidad, la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, no solamente para la educación básica y media, sino también en primera infancia, también la educación inicial, los jardines y colegios también, los jardines y colegios de preescolar, en este caso también hacen parte del sistema educativo, los reconocemos como parte del sistema educativo y por eso también está abierta la línea de apoyo por esta atención, por la atención en educación inicial.
Es nuestro propósito entonces que los niños y niñas continúen con el servicio educativo, continúen vinculados a las diferentes instituciones, y con esta intención es que hemos lanzado esta línea de apoyo. Espero pues no haberme extendido demasiado, qué pena, pero pues era por supuesto muy importante para nosotros poder contarles en detalle cómo se está pensando esta línea de crédito. Voy a dejar entonces de compartir pantalla porque pues me imagino que por supuesto en este momento hay preguntas a través del chat, pero pues como estaba compartiendo no podía verlas. Entonces quedo muy atento a sus inquietudes. Ay, pues le agradecemos mucho, sí, la presentación está completa, pero sí hay varias preguntas. Tengo una en específico. No sé qué criterio o cómo seleccionaron los colegios y jardines que que están en la plataforma y pueden subir sus padres. Esto lo digo en referencia a que muchos establecimientos educativos, incluyendo el que represento, no nos encontramos en la base para poderlo subir. Claro que sí, el formulario en este caso que se construyó a través del ICETEX se construyó con base en unas bases de datos que enviamos desde el Ministerio de Educación. Enviamos dos bases de datos. Una base de datos corresponde a los establecimientos inscritos en el DUE, en el Directorio Único de Establecimientos, que es lo que esta base contiene, por supuesto, el código DANE, que se le otorga a los colegios, a las instituciones educativas que tienen licencia de funcionamiento, y que pues este código DANE es básicamente, digamos, la identificación, el ID, la llave pues que nos permite identificar cuáles serían como las instituciones educativas inscritas a este fondo. Para los jardines infantiles, tomamos como base el RUPEI, el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, que tiene el Ministerio de Educación, que pues vale la pena mencionarlo, varios prestadores de educación inicial que están inscritos en el RUPEI también tienen código DANE, es decir, tienen las dos, tienen inscripción en RUPEI y tienen también código DANE, así que pues en este caso prima el código DANE, prima la inscripción digamos, el código que se otorga en este caso por tener licencia de funcionamiento, pero también para los que no tienen código DANE, lo que incluye en este caso es el código RUPEI. Y para los jardines de Bogotá tuvimos en cuenta la información que nos entregó en su momento la Secretaría de Integración Social de jardines inscritos en el SIRS, en el Sistema de Información de Registro de Servicios Sociales, que fue la información que nos proporcionó la Secretaría de Integración Social. Estamos revisando, por supuesto, la actualización de las bases de datos. Tenemos digamos, una situación que es muy importante tener en cuenta, que es el plazo, ¿cierto? Tenemos un plazo de inscripción hasta el 7 de julio. 7 de julio es más o menos pasado mañana, pues por ponerlo en términos prácticos, el 7 de julio viene siendo el martes de la próxima semana. Así que, pues, por supuesto, en este caso, el formulario lo programó, digamos, lo formuló el ICETEX, en este caso a través de su oficina de tecnologías, pues tiene por supuesto está atado a estas bases de datos que nosotros emitimos y que enviamos desde el Ministerio de Educación Nacional. Esas son las dos fuentes, entonces, sistema de información de registros de servicios sociales de la Secretaría de Integración Social, y para el resto del país, el RUPEI. En este momento, o sea, en esta oportunidad ya no podríamos ingresar porque esas bases de datos quizás que se subieron a la base del ICETEX, ya no se podría ingresar, o podemos hacer alguna gestión para que nos puedan ingresar. Bueno, pues nosotros verificamos las bases de datos con mucho detalle, pues por supuesto para tratar de evitar duplicados, por ejemplo, para tratar de evitar errores en la base de datos en su momento. Esto fue con corte incluso a mayo, eso fue un trabajo que se hizo ya hace un tiempo, pues sí, hace más de un mes. Podríamos pues verificar nuevamente la base de datos que tuvimos, que enviamos en su momento, para saber cuáles fueron como los errores, qué fue lo que faltó, pero de todas maneras, mientras se hace eso, es posible que no se alcancen a hacer los ajustes en el formulario, ¿no? De todas maneras, podríamos hacer el esfuerzo, podríamos hacer la revisión como tal, pero en caso de que se encuentren inconsistencias o información faltante, pues se podría hacer el intento de todas maneras, pero no garantizamos que el ICETEX en este caso alcance a hacer la actualización correspondiente, porque pues por supuesto esto, más allá de cantidades y demás, es un proceso de programación
como tal, que pues incluye unos, digamos, tendría que hacer algunos ajustes, y con un formulario y con una convocatoria que se encuentra abierta en este momento, es por supuesto muy riesgoso detener un poco las consultas o digamos, sacar de línea el formulario para hacer la actualización, porque pues por supuesto esto podría generar inconvenientes a la hora de dar atención efectiva para la inscripción. Sin embargo, vamos a revisar las posibilidades que tengamos. Yo sí quisiera ser franco de todas maneras en que en términos de días hábiles, siendo que hoy es sábado, en términos de días hábiles tendríamos 2 días hábiles, y esto pues puede que no sea suficiente el tiempo.